Hola, ¿qué tal? Qué gusto que podamos meditar en cosas importantes de la vida. Hoy vamos a estudiar el Salmos 30. Salmo 30 es un salmo realmente hermoso. De hecho, pues en la mayoría de las Biblias se titula Acción de gracias por haber librado la muerte. Por supuesto que el título nos guía a una protección en la cual David estuvo. Algunos teólogos piensan que fue cuando se terminó el palacio donde vivía David y que le quería dar gracias a Dios por todo, no únicamente la construcción, sino por toda su protección hasta este momento. Otros teólogos piensan que es cuando se culmina o eh, no se terminó del todo, pero se da el lugar donde se va a construir la casa de Dios y se empieza a trabajar ahí y hay como una dedicación para ese lugar. Sea como sea, podemos entender un salmo como una acción de gracias, como una oración cantada que quiere decirle a Dios gracias. Y sabes que vamos a leer ahorita este salmo, es un salmo realmente hermoso, un salmo realmente importante que trae mucha enseñanza para tu vida y para mi vida, pero un salmo donde tú y yo vamos a aprender a esperar. Sin duda alguna hemos tenido situaciones difíciles, problemas, circunstancias en las cuales eh, tal vez no hay respuesta, hay una espera, o estamos esperando que Dios nos conteste, o a que cambie la circunstancia que es muy difícil, o estamos esperando algo. Bueno, ¿cuál es la mejor manera de esperar? Alabar a Dios me enseña a esperar, sea la circunstancia que sea, sea la circunstancia que estés pasando. Todos pasamos por diferentes circunstancias, pero la solución para tener fe o para poder esperar con fe es alabar a Dios. Acompáñame a leer, te repito, Salmo 30, verso 1 al verso 3. Salmo 30, verso 1 al verso 3 dice la letra. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamaré, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol y me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Bueno, el título que viene en las Biblias tiene que ver con este verso 1 al verso 3, porque habla de una salvación de muerte, de una situación difícil en la cual se encontraba David. Y estoy seguro que tú y yo hemos estado en situaciones difíciles y no te quiero espantar, sino vamos a estar en una situación difícil. Bueno, la alabanza no se inicia porque tú y yo seamos muy buenos, porque tengamos un muy buen corazón, sino se inicia por el carácter de Dios, porque reconocemos quién es Dios, porque eso es alabar a Dios, reconocer el carácter, los atributos, lo que Dios ha hecho en nuestra vida y le agradecemos por lo que es, por lo que ha hecho, por lo que va a hacer, que también tiene que ver con la fe o por el conocimiento de Dios, y eso nos lleva a alabar y agradecerle a Dios. Bueno, estos atributos de Dios es necesario que conozcamos a Dios para poder reconocer sus atributos. Para poder platicar con Él, tenemos que pensar que Dios existe. Y para tener comunicación con Él, bueno, ya pasamos por el primer proceso de la fe, pensar que Dios existe, y empezamos a conocerle. Y entre más le conocemos, más nos enamoramos de Él y más queremos cantarle, más estamos agradecidos. Bueno, eh, cualquier persona que deja actuar a Dios en su vida quiere alabar a Dios. Y sabes, cuando tú y yo nos enfocamos en Dios y no en el problema, porque aquí prácticamente estaba diciendo, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no me permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Verso 1 al verso 3 habla de una circunstancia difícil en la cual se encontraba el salmista y en la cual Dios lo libró. Estoy seguro que Dios ha actuado en tu vida y en mi vida, aunque a veces no lo reconocemos o de hecho, aunque a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero Dios ha hecho algo, algo en tu vida y en mi vida y lo quiere seguir haciendo. Pues tú y yo enfoquémonos en eso y es más fácil esperar porque ya aumenta nuestra fe, porque nuestro conocimiento hacia Dios y nuestros recuerdos, probablemente en la vida de David, en la vida de Moisés, en la vida de cualquier persona que aparece en la historia de Dios, donde nos habla de la narrativa de Dios, es decir, la Biblia, ¿sabes? Eso, el escuchar eso provoca nuestra fe. Es por eso que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Porque escuchamos historias donde Dios actúa, interactúa con el ser humano para salvarlo, para protegerlo. Toda la escritura, por supuesto, es inspirada por Dios, pero nos habla de un amor
de parte de Dios para el ser humano, donde se manifiesta en hechos salvadores, en hechos de misericordia, de gracia y por supuesto hechos de amor. Y es por eso que el resultado, el resultado de que conozcamos a Dios o dejar que Dios actúe en nuestra vida es alabarlo, alabarlo. Cuando realmente conocemos a Dios, ¿sabes? Nos dan ganas de alabarlo. David ya tenía experiencia con Dios, ya había pasado eh, protección de Dios en su vida, había pasado una comunión con Dios, que no quiere decir que ya no la tenga o que Dios dejó de protegerlo, sino que pasa circunstancias en las cuales tú y yo, como tal vez David, que quería que Dios actuara en su tiempo, en el tiempo del ser humano, no en el tiempo de Dios, porque queremos que Dios actúe ya, como nosotros queremos y a la hora que nosotros queremos, y no funciona así. Pero cuando sabemos esperar en Dios, sabemos que Él siempre es fiel, que Él jamás nos abandona. A veces tú y yo nos desesperamos y nos preguntamos el por qué y podemos querer algunas cosas, pero si Dios es perfecto y le conocemos, sabemos que sus tiempos son perfectos. Muy bien, pues alabar a Dios por su misericordia y por su amor. Si pusimos atención del verso 1 al verso 3, Dios mostró misericordia sobre David, mostró gracia sobre David, mostró amor sobre David, como también decíamos, lo ha mostrado sobre tu vida y sobre mi vida, aunque a veces no lo hemos agradecido o no lo hemos tomado tanto en cuenta, o tal vez lo hemos ignorado o nos hemos acostumbrado a las bendiciones de Dios, porque Dios nos cuida, nos protege, nos provee y Dios siempre aplica misericordia sobre tu vida y sobre mi vida. Te recuerdo que gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos y misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, ¿no? O sea, ¿qué merecemos tú y yo como pecadores? Muerte. Bueno, la gracia y la misericordia de Dios, oye, son cosas para alabarle. Y cuando lo estamos alabando, pensamos menos en el problema o nos enfocamos más en Dios que en el problema que estamos pasando. Entonces, si alabamos a Dios, conociendo a Dios por su amor, por su misericordia y por su gracia, vamos a enfocarnos en Dios y va a ser más fácil esperar. No quiere decir que el problema de tu vida se va a borrar, se va a desaparecer, pero nuestra mente, nuestra cosmovisión va a estar mejor enfocada. De hecho, hoy estamos viendo en unas conferencias cómo el hipocampo se conecta con la parte de atrás del cerebro y no únicamente para la memoria, sino cuando entendemos lo que estamos guardando, se conectan las neuronas y empezamos a recordar y a trabajar la información y a procesar la información de una mucha mejor manera. Y de eso se trata. Cuando tú y yo conocemos a Dios, grabamos en nuestra mente quién es Dios, entendemos su amor, su gracia y su poder. Oye, eso nos lleva a entender la vida y a aprender más de Dios y a conocerle más. Y por supuesto, a saber esperar en el tiempo de Dios, en la respuesta de Dios y a saber esperar lo que va a suceder en tu vida y en mi vida. Porque Dios nos da sabiduría, nos da gracia, decíamos, ¿sabes? Nos libra de muchas cosas malas, aunque a veces, como decíamos, no nos damos cuenta o no lo agradecemos. Bueno, acerquémonos a Dios. Entre más nos acerquemos a Dios, más vamos a reconocer que Él nos libró de la muerte, ya sea de la muerte física como de la muerte espiritual. ¿Sabes? Podemos estar muertos sin darnos cuenta. Bueno, tenemos una nueva vida en Él. Cuando creemos en Dios, cuando realmente lo conocemos, cuando nos enfocamos en Él, Él nos da una nueva vida y renacemos en Él, volvemos a nacer. Segundo punto. Primer punto era alabar a Dios por su misericordia, gracia y su amor. Segundo punto, exaltemos a Dios. Los tres puntos tienen que ver con alabar o exaltar a Dios, que es algo muy similar. Exaltemos a Dios como sus hijos. Y ahorita vamos a ver, porque un hijo, no te quiero spoilear el pasaje, pero un hijo se reconoce parte de Dios. Tú eres mi papá, yo soy tu hijo, somos parte de la familia, pero a veces cuando nos enfocamos en nosotros y no nos enfocamos en el Padre, estamos viendo nuestros defectos y no la sabiduría del Padre, no estamos viendo el amor del Padre. Y eso, cuando nos enfocamos en el Padre, cambia nuestra perspectiva y nuestro entendimiento. Y como decíamos, el hipocampo con la parte de arriba del cerebro se va a conectar mejor porque entendemos lo que estamos guardando en nuestra mente y eso hace que comprendamos mucho mejor muchas circunstancias. Verso 4 al verso 7, si te vas conectando, estamos estudiando el Salmo 30. Verso 4 dice la letra: Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Para empezar, está invitando a cantar, está invitando a los demás a exaltar a Dios, a alabar a Dios, a concentrarse en Dios. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y por la mañana vendrá la alegría. Por supuesto, dice la escritura,
que el padre que ama disciplina. Esto no nos libra de que tú y yo no seamos corregidos en nuestra vida, no pasemos pruebas, pero está diciendo, ¿sabes qué? Esta prueba, esta corrección va a ser momentánea, no te apures, no te preocupes. Verso 6. En mi prosperidad dije yo, no seré yo jamás conmovido. ¿Has pensado que todo lo puedes? ¿Has pensado que eres muy listo, muy inteligente? Pero sabes una cosa, no, el enfoque no es en ti y en mí, porque a veces cuando ponemos nuestras fuerzas en nosotros, ¿sabes qué? Nos convertimos en débiles, porque somos defectuosos. Pero cuando tú y yo ponemos las fuerzas en Dios y quitamos nuestros ojos de nosotros, de nuestras circunstancias, de lo que estamos pasando, de nuestra fuerza, de nuestra capacidad, de las cosas que hemos logrado, ¿sabes? Eso es vanidad, eso nos aleja de Dios, el orgullo nos aleja de Dios. Y la humildad y el corazón dispuesto a escuchar a Dios, un corazón sensible, humilde, es más fácil relacionarse con Dios. Y aquí estar conociendo, ¿sabes qué? Pues de mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, no tengo un buen trabajo, tengo un buen edificio, soy el rey, tengo esta posición, ¿sabes? A veces nos basamos en eso y no, aunque tengas una vida aparentemente segura, ¿sabes? Nuestra vida segura está en Dios, no en las posesiones, no en las relaciones, no en el trabajo, no en nada, ni en tu experiencia. ¿Sabes? Está en Dios. Y cuando dejamos de hacerlo, perdemos. Cuando dejamos de confiar en Dios, estamos fuera de. Dice el verso 7, que es el último de este punto, porque tú, oh Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro y fui turbado. ¿Qué quiere decir eso? Dios no esconde su rostro ni se va, tú y yo nos alejamos de Dios y es cuando tenemos problemas, es cuando tenemos circunstancias difíciles, cuando tú y yo confiamos en nuestras fuerzas, cuando dejamos de creer, cuando nos alejamos de Dios, cuando le reclamamos algunas cosas, me abandonaste, pasó esto, pasó lo otro y no soy merecedor o no sé. ¿Sabes qué? Estamos pensando en nosotros, en el ego, en nosotros, no en un Dios perfecto, en un Dios de amor. Nuevamente, este salmo nos guía hacia Dios, hacia ver su grandeza, su amor, cómo podemos reenamorarnos de Él y mantenernos enamorados. Exaltemos a Dios como sus hijos, como sus hijos. Él es el papá, Él es el proveedor, Él es el fuerte, Él es quien nos cuida. Quien conoce a Dios puede alabar a Dios. Pues recuerdo cuando somos muy chicos, creemos, ya cuando somos grandes cambia nuestra perspectiva, pero con Dios no debe de cambiar. Creemos que nuestro Padre es Superman, que es muy fuerte, que es muy inteligente. Por supuesto, los seres humanos fallamos y somos débiles y cambian circunstancias, pero la capacidad de protección, de cuidado, de amor y de ser un ser superior de Dios jamás cambia, jamás cambia. Eso no muta jamás. Bueno, quien conoce a Dios como Padre, como protector, como un Dios sabio, no deja de alabarle, porque exalta a Dios como parte de su creación, como parte de su familia, porque Él nos llama a sus hijos, nos llama su pueblo cuando creemos en Él. Bueno, pues tú y yo tenemos errores en la vida y esos errores nos llevan al dolor porque la falla, el equivocarnos, trae consecuencias. Pero Dios en su gracia, ¿te acuerdas del punto uno? En su misericordia, en su amor nos rescata, nos limpia y nos dice, vuelve a empezar, borrón y cuenta nueva. Ya te arrepentiste, pediste perdón, reconoces tu error, vamos a empezar de nuevo. Y es Dios quien nos ayuda. Y por supuesto, este tiempo donde nos tardamos en reconocer, donde pues nos tropezamos porque fallamos, va a ser un tiempo de dolor. En este, en este mundo tendremos aflicción por las características del mundo, por las malas decisiones de los seres humanos y por tus propios y mis propios errores. Pero hay que aprender de ellos, hay que pedir perdón y hay que dejar que Dios nos dé esa oportunidad, porque Él siempre nos quiere dar una nueva oportunidad. Bueno, volteemos rápido a ver a Dios para que nos alcance a perdonar, porque sí, puede ser que sea demasiado tarde. Más tarde me acerco a Dios, más tarde hago esto, más tarde, ¿sabes? No dejemos nuestra relación con Dios para más tarde. Hoy es el día de exaltar a Dios, de ser sus hijos, porque no todos somos sus hijos. Dice Génesis que somos creados a su imagen y semejanza, es decir, criaturas de Dios. Y en el Evangelio de Juan dice que si creemos en Dios, Dios nos da la potestad, es decir, el permiso, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Seamos hijos de Dios, creamos en Él. Hoy es el día que hizo Dios. Hoy es el día que podemos glorificar su nombre, acercarnos, ser parte de su familia. No lo dejemos para después. No nos queramos comprometer
en un tiempo futuro, hagámoslo hoy, hoy, porque aunque el dolor va a ser temporal, el dolor va a ser mayor, porque nuestras caídas van a ser peores. Bueno, ¿sabes? Busquemos el favor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, porque toda nuestra vida vamos a tener errores, fallas, dificultades, pero tenemos que reconocerlas y voltear a ver a Dios. ¿En qué situación difícil te has metido? ¿O qué situación difícil estás pasando ahorita? ¿Sientes dolor en tu corazón? ¿Has tenido dolor en tu corazón? ¿Sabes? Dios quiere intervenir en esa realidad que estamos viviendo ahorita. Porque en esa realidad hay un Dios que es un Padre eterno, que quiere acompañarnos en la prueba, que no permite que pasemos ninguna prueba que no podamos soportar. Él juntamente con la prueba nos da la salida. Y estas pruebas nos ayudan a madurar, a crecer en fe, a crecer también de carácter, a crecer en sabiduría. Bueno, aprobemos las pruebas de la mano de Dios. ¿Sabes? Estas pruebas son un pestañeo, un pestañeo, un pestañeo. A veces tú y yo lo sentimos más largo, ¿no? Porque así está cuando estamos preocupados, cuando estamos angustiados, cuando es un problema, los minutos se nos hacen horas. Pero ¿sabes qué? Vamos a estar con Dios por la eternidad. A eso se refiere este pasaje y más en cuanto se refiere de la disciplina de parte de Dios. Hoy, ¿sabes qué? De noche va a ser nuestro lloro, pero el día va a ser largo, vamos a poderlo disfrutar, porque la presencia de Dios nos ayuda a disfrutar el día y la vida. Y tú y yo tenemos que permitir, porque eso nos tenemos que permitir, que Dios sea nuestro gozo, que Dios cambie nuestro lamento en baile y que nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra felicidad esté en Dios, no en las personas, no en el trabajo, no en la materia, no en ninguna circunstancia. O sea, mi felicidad y mi gozo está en Dios. Y cuando realmente mi felicidad y mi gozo está en Dios, cambia mi vida, transforma mi vida. Exaltamos a Dios como hijos que conocen a Dios, que somos parte del pueblo de Dios, que enfocamos nuestros ojos y nuestra visión en ese Dios creador, en ese Dios de amor, de misericordia, y no en nosotros mismos, no en nuestro problema, no en la circunstancia. Y eso cambia nuestro paradigma, nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer, nuestra forma de sentir y por supuesto nuestra forma de esperar. Tercer y último punto, alabemos a Dios como un estilo de vida. Verso 8 al verso 12. Permíteme, te los leo, te recuerdo, estamos en el Salmo número 30. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. Nuevamente se compromete a alabar a Dios. Se compromete a reconocer las características del carácter de Dios. Y dice, no merezco nada, ¿no? ¿Te acuerdas que en los puntos anteriores decía, me fijé en mí, pensé que era muy bueno, en mis hechos, en lo que he logrado? No, no, espérame, aquí está diciendo todo lo contrario. Al Señor suplicaré. David recuerda que Dios no desprecia el corazón contrito y humillado, y es una manera de acercarnos a Dios, de conocerle, de entenderle, de tener fe y por supuesto de alabarle a Dios. No puedes alabar a Dios con un corazón altivo, perdóname, eso no sucede. Verso 9. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando yo descienda a la sepultura? Te alabaré en el polvo, anunciaré tu verdad. Oye, verso 10. Oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Oye, hasta este verso 10, nuevamente voltea a ver el problema. Oye, ¿qué voy a hacer? No te puedo adorar cuando esté muerto. Por supuesto, en aquel tiempo no sabían que vamos a tener vida eterna. Pensaban que iban al Seol y que pasaban un momento ahí como si fuera un lugar donde se pagan algunos pecados y después se pasa a otra. Eso es lo que se pensaba antes, ¿no? Ahora sabemos que el que se muere se va al cielo o se va al infierno, no hay de otra, no hay purgatorio. Eso no es cierto, es una forma de pensar únicamente en los tiempos antiguos que por supuesto ya se ha comprobado que no es así. Bueno. Y lo comprobamos con la palabra de Dios. No ha ido nadie regresado, ¿no? Bueno, entonces aquí David está hablando y está diciendo, ¿sabes qué? Quiero lavarte aquí en la tierra, quiero servir, dame oportunidad. Pero aquí el problema fue que volteó a ver nuevamente la circunstancia, volteó a ver nuevamente el problema, pero inmediatamente en el verso 10 regresa su corazón a Dios. Te lo leo, verso 10 al 12. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado, es el 11 donde se enfoca, ya habíamos leído el 10. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío,
te alabaré para siempre. Bueno, aquí nuevamente viene un compromiso de alabanza, pero un compromiso cuando ya me doy, no pude con mis fuerzas, con mi experiencia, me fijé en mí, esperé en mí, fue mi manera de creer y me he equivocado. Bueno, alabemos a Dios todos los días con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de contestar, de reaccionar, de vivir, de trabajar, de relacionarnos familiarmente, de relacionarnos con los demás, por supuesto, de mi relación con Dios, que eso es lo que cambia mi relación con los demás. Este verso define o determina claramente una actitud de alabanza por el Creador. Y decíamos, únicamente con humildad, dice, te voy a suplicar, voy a clamar a ti. Porque decíamos, el orgullo es una actitud que impide conocer a Dios, acercarse a Dios. Te recuerdo que al soberbio, al que no es humilde, dice la escritura que Dios lo mira de lejos. O sea, el orgullo nos aleja de Dios. Es una actitud que nos permite no conocer a Dios, nos mal permiten alejarnos de Dios, nos permite no escuchar su voz, no entender nuestro pecado, no entender que estamos equivocados, que necesitamos de Dios. Tantas cosas que el orgullo nos impide. Bueno, pero solo en mansedumbre y en humildad se puede reconocer el poderío, la grandeza de Dios, su perfección, su santidad y nuestra forma en la que tú y yo nos erramos, porque la palabra pecado quiere decir errar al blanco. La forma en la que tú y yo erramos al blanco o nos equivocamos cotidianamente. El orgullo no deja ver nuestras fallas, ¿sabes? La humildad sí. En realidad, cuando el ser humano se aleja de Dios, se vuelve orgulloso, se vuelve a fijar en sí mismo y simplemente camina lejos de Él. Y podemos decir, Dios, te has alejado de mí, es que no me escuchas. No, nosotros, el ser humano se aleja de Dios. Dios jamás se aleja. Nuestras actitudes hacen que nos alejemos de Dios, que dejemos de buscarle, de entenderle, de comprometernos. Incluso nuestro status quo, cuando nos sentimos bien, cómodos, que sabemos, incluso hasta que conocemos de Dios, podemos alejarnos de Dios. Bueno, ¿sabes qué? Cuando realmente reconocemos que somos miserables, que somos pecadores, que no merecemos nada, que somos una papa enterrada, que somos, va a sonar feo lo que voy a decir, que somos buenos para nada sin Dios, porque eso somos sin Dios. Cuando reconocemos que necesitamos de Dios, cambia nuestra cosmovisión, nuestra manera de entender la vida. Cuando reconocemos que necesitamos de Dios en todo lo que hagamos, lejos de Él, nada podemos hacer. Te recuerdo, Él es la vid y nosotros los pámpanos. Tenemos que permanecer en Él. Bueno, cuando nos arrepentimos de todo corazón, cuando clamamos a Él, cambia todo, nuestra perspectiva, nuestra circunstancia, nuestra realidad. Incluso el perdón de Dios se ejerce en nosotros. Nuestra perspectiva de la vida, del pecado, de la muerte, de nuestras relaciones. Tenemos conciencia diferente del bien y del mal. Aumenta nuestra fe. Oye, nos conviene. Por supuesto. Y esto nos conlleva a alabar a Dios, a conocer su gloria, la felicidad que realmente nos dan ganas de cantar. ¿Recuerdas que decía el verso? Cambiaste mi lamento en baile. Por más tristes que estemos, cuando realmente dependemos de Dios, cuando realmente Dios es lo que más amamos, Él nos ayuda a cambiar esa situación difícil en adoración hacia Él. Bueno, la pregunta sería, ¿realmente Dios es todo para nosotros? ¿Es el primer lugar? Pues si es el primer lugar, no va a haber otra cosa que nos dé más gozo que estar en su presencia. Él puede cambiar nuestro lamento en baile. ¿Realmente lo cambia en tu vida? Porque si no, creo que el problema, como decíamos, somos tú y yo. Él no es el problema. Bueno, Él es nuestro motivo para cantar, nuestro motivo para estar alegres. ¿Es Dios realmente quien cambia nuestra vida? Wow, ¿sabes? Porque como decíamos, Dios ya hizo todo. Ya hizo el mundo, mandó su amor por nosotros, nos da su gracia, su amor, nos perdona, nos quiere guiar, nos quiere ayudar, quiere que le conozcamos, que vayamos a la eternidad con Él. Ya hizo todo. O sea, todo depende de ti y de mí. Estamos realmente permitiéndonos que Dios sea nuestra alegría, nuestro gozo. Bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? Porque todos podemos crecer en nuestra relación con Dios. Todos debemos de querer alabarle más, porque eso es cuando conocemos a Dios. Si no tienes ganas de alabarle a Dios, ¿sabes qué? Te hace falta conocer más a Dios, platicar más con Dios, convivir más con Dios.
sin importar las circunstancias que estemos viviendo o los problemas que estamos viviendo, si realmente clamamos a Dios, alabamos a Dios, cantamos a Dios, va a cambiar nuestra circunstancia, nuestra perspectiva, va a cambiar, como decíamos al principio, la manera como esperamos, porque vamos a esperar con una fe mejor, más madura, porque conocemos a Dios, nos la pasamos, nos la vivimos alabándole. Dios en nuestra boca lo bendecimos, queremos cantarle, queremos leer su palabra, queremos estar con Él en oración, en lectura, y eso cambia nuestra vida rotundamente. Bueno, espero que tú y yo salgamos hoy convencidos de que lo mejor que tenemos que hacer en la vida, porque en la eternidad lo vamos a hacer si es que realmente conoces a Dios, es alabar a Dios. Bueno, el desafío de hoy. Alabemos a Dios por su gracia, por su misericordia, por su amor. Enfoquémonos en eso y eso nos va a dar ganas de alabar a Dios. Conozcamos a Dios, tengamos una relación con Él para poder alabarle. Conozcámosle más y más ganas vamos a tener de alabar y más posibilidades tenemos de esperar en Él y de que nuestra fe crezca. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y último punto, alabemos a Dios como nuestro estilo de vida, ¿sabes? Que no sea un día a la semana, que no sea un momento, que no nos pongamos en modo, ¿no? O si me pongo en modo alabante, me pongo en modo cristiano, me pongo en modo, no, que todo nuestro diario vivir, estemos donde estemos, estemos con quien estemos a solas o acompañados dentro de un lugar o fuera de un lugar, en donde estemos, ¿sabes qué? Tenemos que estar en modo alabanza. Que todo lo que digamos, pensamos y escuchemos y sintamos, porque tú y yo escogemos lo que queremos sentir y canalizamos los sentimientos, alaben a Dios. Pongamos esto en práctica. Que Dios te bendiga y nos vemos prontamente por acá. Hasta pronto.